Hola a todos, mi nombre es Luis Alexis Maradiaga Inestrosa, alumno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la clase de seminarios de investigación. El día de hoy hablaremos un poco sobre lo que es la formulación de hipótesis, diseño de la investigación y selección de la muestra. Todo esto con ayuda de nuestro docente y facilitador, el máster Rosvin Padilla Ávila. Cuando hablamos de la formulación de hipótesis, estas son las guías de una investigación o estudio que indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones porque todavía no son datos comprobados. Son suposiciones hechas a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o argumentación. Al llevarse a cabo la reforma ha resultado indispensable contemplar también la hipótesis de que por falta de previsión no se llegue a un acuerdo. Puede haber una hipótesis que sea la más acertada a lo que nosotros pensamos, y también pueden haber hipótesis nulas, que es parte de lo que vamos a ver a continuación. Para plantear una hipótesis vamos a obtener datos que son los que nos van a servir para tomar en cuenta al momento de hacer una hipótesis, y dentro de estos datos pues vamos a tener muchas variables. Estas son una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Una hipótesis que sustenta una relación causal. Las variables se llaman dependientes e independientes. La variable que se supone causa el efecto en la otra, manejada por el investigador, es la variable independiente, y sobre lo que se produce el efecto es la variable dependiente. Eso en cuanto o en relación a lo que son las variables dentro de la investigación para el momento de plantear nuestra hipótesis. Es natural que las hipótesis surjan de planteamientos del problema y del marco teórico. El marco teórico, que ya sabemos que es un postulado de una teoría del análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y de estudios revisados o antecedentes consultados. Entonces, perfectamente un planteamiento de una hipótesis puede surgir del marco teórico, que es una de las partes muy importantes al momento de realizar una investigación, porque tenemos precedentes y otras investigaciones que ya se han realizado. Una hipótesis va a tener ciertas características, dentro de las cuales está en que la hipótesis debe referirse a una situación real. No podemos tener una hipótesis sobre algo que no sea algo concreto, lo que realmente puede suceder. También las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concreto que sea posible. Por eso son hipótesis, porque son lo más cercano a una realidad. Por eso están enlazados estas dos características. Otra característica es que la relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea que tiene que tener sentido lógico para que podamos tener una buena hipótesis. Otra característica es que los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. Esto como medio probatorio de que podemos observar una situación, algo que esté sucediendo, y que también nos va a permitir medirlo. Que dentro de toda la investigación pues sabemos que va a haber un instrumento de que nos va a permitir poder hacer estas mediciones y obtener los resultados, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad. Otra característica de las hipótesis es que deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Siempre tiene que haber un medio probatorio, y por eso en las características anteriores se refería a que deben ser basadas en una situación real que esté sucediendo. Tenemos cuatro tipos de hipótesis. Una de ellas es la hipótesis de investigación, que son proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. Estas hipótesis de investigación pueden ser descriptivas de un valor o dato pronosticado, pueden ser correlacionales,
de diferencia de grupos y también causales. También tenemos las hipótesis nulas, que las hipótesis nulas son proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables. Las hipótesis nulas son, en cierto modo, el reverso de la hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre las variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Si la hipótesis de investigación propone que los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que los adolescentes, la hipótesis nula diría que los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que los adolescentes. También tenemos las hipótesis alternativas, que estas son posibilidades diferentes o alternas de las hipótesis de investigación y nulas. Así, tal cual como su nombre lo indica, son posibilidades alternas de la hipótesis de investigación y de la hipótesis nula. Estas ofrecen una descripción o explicación distinta de las que proporcionan estas. Y también tenemos la hipótesis estadística, que esta hipótesis estadística se define en datos de estimación, de correlación y de diferencia de medias. Cuando nos referimos a la prueba de hipótesis y cuál es su utilidad, podemos decir que es el proceso cuantitativo. En este proceso, las hipótesis se someten a prueba o escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas, de acuerdo con lo que el investigador observa. De hecho, para esto se formulan en la tradición deductiva. En primer lugar, son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. En segundo lugar, tienen una función descriptiva y explicativa según sea el caso. La tercera función es probar las teorías y una cuarta función consiste en sugerir algunas teorías. ¿En qué consiste la definición conceptual y la definición operativa de una hipótesis? Una definición conceptual trata a la variable con otros términos. Una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado.